Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar mi tesis titulada Estudio de la influencia del contenido de carbono en el desempeño fotocatalítico de fotoánodos de matita crecidos sobre sustratos cerámicos basados en dióxido de estaño para obtener el título de ingeniera en física aplicada. Mi nombre es Laura Saray Díaz Yescas y estoy bajo la dirección del doctor Iván Corrales Mendoza y el doctor Alexander Bondarchuk. Esta presentación constará de una introducción, planteamiento y justificación del problema, así como la hipótesis, objetivos y metas del proyecto. También el marco teórico, el desarrollo experimental que se siguió en este trabajo, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que llegamos. Finalmente, los trabajos a futuro y las referencias. Hoy en día existe una problemática en torno al consumo de energía mundial que año tras año va en aumento un 2.7%. Incluso algunas entidades, como el Consejo de Energía Mundial, ha predicho que esta demanda energética aumentará desde un 45 a un 60% para el año 2030. Sin embargo, en la actualidad, esta necesidad se satisface por medio de recursos renovables, recursos nucleares y combustibles fósiles, y alrededor del 81.2% es generada por carbón, petróleo y gas natural que han traído consigo una gran contaminación ambiental. Es por eso que en los últimos años ha crecido el interés por buscar alternativas viables para el planeta, pero también para los intereses del hombre. Y las energías renovables parecen una opción viable porque pueden contaminar menos al ambiente, además de ser casi inagotables. En especial, se ha prestado atención al Sol como una fuente casi inagotable de energía que nos llega en forma de radiación solar y de la cual podemos aprovechar alrededor de 5 por 10 a la 4 exajoules anualmente. Varias investigaciones han predicho que el Sol puede suministrarnos la energía necesaria que necesita todo el planeta siempre y cuando existan los dispositivos necesarios para su aprovechamiento. Uno de estos dispositivos son las celdas fotoelectroquímicas para la producción de hidrógeno verde que tiene un potencial para ser un combustible sostenible libre de emisiones de carbono. Actualmente, el hidrógeno puede ser producido de dos maneras. Alrededor del 96% es a base de combustibles fósiles que tienen desventajas como una baja eficiencia y existencia del carbono. Y el otro 4% restante es con energía eléctrica y agua por procesos de electrólisis y fotoelectrólisis. Justamente el planteamiento del problema está orientado a esta demanda energética ya que cumple un rol importantísimo en los sectores productivos y que hasta hoy en día se basa en la explotación de combustibles fósiles trayendo consigo contaminación ambiental, gases de efecto invernadero o cambios climáticos, entre muchos otros problemas más. Por eso, las energías renovables juegan un papel fundamental ya que podrían llegar a mitigar algunos de estos problemas. Más recientemente, las celdas fotoelectroquímicas se han destacado por su capacidad que tienen de convertir energía solar en energía almacenable, y su desempeño de estas celdas depende mucho de los materiales que se lleguen a utilizar como fotoelectrodos, y por eso hasta hoy en día se realizan investigaciones sobre diversos materiales que pueden ser utilizados para esta aplicación. Entre ellos se ha destacado la hematita por sus buenas características que hablaré más adelante en la presentación, pero es interesante saber que los valores más altos de fotocorriente para este material son de 8 miliamperes sobre centímetro cuadrado registrados por Mao y colaboradores, en los cuales las películas se crecen sobre un sustrato de nanovarillas de oro, lo cual representa un gran problema a la hora de querer hacer materiales de grandes dimensiones, sobre todo por sus costos. Aquí en la universidad se realizan fotoánodos de matita para esta aplicación, en los cuales su producción es más sencilla y de bajo costo en comparación con Mao y colaboradores. Además, se ha encontrado que hay carbono residual en las películas debido a la naturaleza del precursor y técnica de síntesis, y se desconoce si la influencia de este elemento es benéfica o no para su desempeño fotocatalítico. Aquí en nuestro país podríamos aprovechar de la mejor manera al sol, ya que tenemos un potencial fotovoltaico gigantesco, además de tener la ventaja de pasar por la franja solar, que tiene dos peculiaridades. La primera, albergar alrededor del 70% de la población mundial y recibir las emisiones de energía solar más grandes del planeta. ¿Y cómo aprovecharla? Pues por medio de un dispositivo solar, como lo son las celdas fotoelectroquímicas, para la producción de un combustible sostenible. Como mencioné, aquí en la universidad se realizan fotoelectrodos de matita para esta aplicación en específico,
y gracias a todas estas investigaciones que se han hecho, se sabe de la existencia del carbono residual. Por otro lado, Denk y colaboradores han registrado en sus artículos que el carbono sí tiene influencia en el desempeño fotocatalítico, y de ahí surge la necesidad de estudiar cómo este elemento influye en su fotocorriente. La hipótesis es que es posible obtener fotoelectrodos de hematita crecidos sobre sustratos cerámicos a base de dióxido de estaño con diferente contenido de carbono y estudiar la influencia de este elemento en la respuesta fotocatalítica de los mismos. El objetivo general es desarrollar fotoelectrodos de hematita con diferentes contenidos de carbono crecidos sobre substratos cerámicos basados en dióxido de estaño y estudiar su respuesta fotocatalítica. Como primer objetivo específico es sintetizar fotoelectrodos de hematita a través del método de depósito por vapores químicos de fuentes metalorgánicas y ajustar el contenido de carbono en la superficie de los fotoelectrodos obtenidos con tratamientos térmicos subsecuentes en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno. El segundo objetivo es estudiar la influencia del contenido de carbono en el desempeño fotocatalítico de los fotoelectrodos obtenidos. Finalmente, estudiar los parámetros de obtención, la morfología y las propiedades fotoeléctricas de estos fotoelectrodos con diferente contenido de carbono. Las metas, la primera es obtener recubrimientos de hematita con diferente contenido de carbono crecidos sobre sustratos cerámicos basados en dióxido de estaño. Después, determinar la influencia de este contenido de carbono en la respuesta fotocatalítica de los fotoelectrodos obtenidos. También, precisar la cantidad de carbono que dé como resultado un mejor desempeño fotocatalítico de los fotoelectrodos de hematita. También conocer la morfología y estructura de estos fotoelectrodos obtenidos y finalmente estudiar las características eléctricas de los fotoelectrodos obtenidos mediante la técnica de voltamperometría cíclica. Ahora me gustaría hablar acerca de unos conceptos importantes para este trabajo. Todo comienza en los años 70 cuando dos científicos llamados Fukushima y Honda logran la separación del agua en hidrógeno y oxígeno molecular utilizando una celda fotoelectroquímica con un material de dióxido de titanio. Este fue el hecho que sentó las bases para realizar investigaciones sobre diversos materiales que pueden ser utilizados para esta aplicación. Pero primero, ¿qué son las celdas fotoelectroquímicas? Bueno, estos son dispositivos que pueden convertir la energía solar en energía almacenable por procesos persuadidos por la luz. Usualmente se componen de una solución electrolítica, de un ánodo, que es un semiconductor tipo N, un cátodo y un circuito externo. El funcionamiento de estas celdas se esquematiza en la figura 1 y comienza cuando el ánodo recibe fotones con suficiente energía para suministrar electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, generando pares electrón-hueco, en donde los huecos van a interactuar en la interfaz electrodo-electrolito, dando paso a la oxidación del agua. Mientras tanto, los electrones van a pasar a través del circuito externo hasta llegar al cátodo, dando paso a la reducción del agua. Este circuito va a cerrar cuando los aniones generados en el cátodo se difundan hasta llegar a la superficie del ánodo, recombinándose con los huecos. Y los semiconductores, que son más apropiados para absorber mayor parte del espectro solar, tienen una banda prohibida de 1.6 hasta 2.4 electronvolts. La radiación solar se va absorbiendo por su paso en la atmósfera y por eso se generaron coeficientes I de masa denominados AM. En la figura 2 podemos observar dos espectros solares. El primero, AM0, referido al espectro solar fuera de la atmósfera, y el AM1.5, que normalmente es utilizado para climas moderados y para caracterizar algunos dispositivos solares. Además, el espectro solar se puede dividir en tres regiones principales. La región ultravioleta, que se encuentra alrededor de menos de 400 nanómetros, la región visible, que está entre 400 y 700 nanómetros, y finalmente la región infrarroja, que es mayor a 700 nanómetros. Como se mencionó, los semiconductores son utilizados como fotoánodos y estos son materiales que se caracterizan por una conductividad buena y algunas propiedades adicionales. Esta conductividad eléctrica pues puede variar en función del contenido de impurezas, de la temperatura o de la excitación óptica, pero a menudo un parámetro que determina sus aplicaciones es su banda prohibida, que típicamente tiene valores menores a 4 electronvolts.
Los semiconductores llegaron a revolucionar la industria con la generación de diodos, transistores y otros dispositivos optoelectrónicos. Y en esta área de la división solar del agua, pues no fueron la excepción, ya que tienen la capacidad de absorber fotones incidentes y convertirlos en electrones libres. Y justamente la hematita es un semiconductor tipo N que tiene ventajas para esta aplicación como su ancho de banda prohibida de 2.2 electronvolts, la estabilidad en medios acuosos, su abundancia en la Tierra y que permite la utilización del casi 40% del espectro solar incidente, ya que trabaja en el visible. Sin embargo, también tiene desventajas como una baja conductividad y un coeficiente de absorción relativamente bajo. Para obtener las películas de matita, nosotros utilizamos la técnica de síntesis depósito por vapores químicos o CVD por sus siglas en inglés. Esta técnica implica la disociación y o reacciones químicas de un reactivo gaseoso en un ambiente activado por luz, plasma o calor, seguido de un producto sólido estable, que es el recubrimiento. Usualmente, este sistema se divide en tres grandes partes. La primera es el suministro de vapores químicos, que es donde se generan estos vapores químicos y son transportados a la cámara de reacción, que como su nombre lo indica, es en donde se suscitan todas las reacciones químicas necesarias para generar el recubrimiento sobre el sustrato. Además de esas reacciones, pues van a generar subproductos que son extraídos por el sistema de manejo de residuos gaseosos. Existen muchas variantes de esta técnica, pero la que nos interesa es depósito de vapores químicos por fuentes metalorgánicas, o MOCVD por sus siglas en inglés, la cual utiliza precursores metalorgánicos que son compuestos que tienen metales y moléculas orgánicas, ofreciendo ventajas como temperaturas de reacción y depósito más bajas, pero su principal desventaja es la incorporación de carbono en las películas delgadas debido a los ligandos. Para conocer algunas características de las muestras, se utilizan técnicas de caracterización. En este trabajo utilizamos microscopía de barrido con electrones, que nos da información sobre la topografía de la superficie y la composición atómica o elemental. Y por otro lado, la voltamperometría cíclica, que nos da información sobre su desempeño fotocatalítico. A continuación, voy a describir el desarrollo experimental que se siguió en este trabajo, que se dividió en 5 partes. La primera parte es la fabricación de sustratos cerámicos porosos de dióxido de estaño, pentóxido de antimonio y óxido de cobre. El proceso comienza cuando se mezclan estos precursores con agua destilada durante 45 minutos. Después se va a retirar la humedad metiendo la mezcla a un horno a 120 grados centígrados durante 1 hora, generando un polvo que se va a comprimir en un disco con área de 1.13 centímetros cuadrados y 1 milímetro de grosor. Finalmente se somete a un tratamiento térmico a una temperatura de 1300 grados centígrados, obteniendo el sustrato cerámico poroso resultante de la figura número 6. Para hacer el crecimiento de las películas de matita se utiliza el sistema CVD. En la figura 7 podemos ver las partes de dicho sistema, como el sensor de temperatura y presión, el tubo interno y externo del reactor, las lámparas IR, la entrada y la salida de los gases, además de la computadora que contiene el programa que se utiliza. Para el crecimiento de estas películas, se empieza con la limpieza de todos los instrumentos que utilizamos. Después se va a pesar el precursor, que es hierro 3 acetilacetonato, alrededor de 0.150 gramos, y el sustrato se va a colocar en la cuña como se muestra en la figura 9. Teniendo al sustrato y al precursor listos, estos se van a colocar en el tubo interno del reactor como se muestra la configuración de la figura número 10, en donde el precursor se va a colocar en el calefactor 1 y la cuña a 20.5 centímetros de él. Después el tubo interno se va a introducir a la cámara de reacción sellándola y encendiendo el sistema con parámetros de presión alrededor de 16.5 torrs y una temperatura de la cámara de 380 grados centígrados. Esto inicia un periodo de acondicionamiento para el sustrato durante 15 minutos. Una vez que pasa este periodo de acondicionamiento, la temperatura del calefactor sube a 131 grados centígrados, el flujo de aire aumenta a 1.33 litros por minuto y el tiempo de depósito es 25 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se va a apagar el sistema, se va a dejar enfriar y se extrae la muestra.
Y para que la muestra acabe de cristalizarse, se va a someter a un tratamiento térmico a 550 grados centígrados durante una hora en una atmósfera de aire, resultando en la muestra de matita de la figura número 13. En este punto me gustaría recalcar que la muestra ya tiene carbono debido al precursor utilizado. Las variaciones del contenido de carbono se realizan con tratamientos térmicos en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno al 90-10, con distintos intervalos de tiempo dentro del horno de la figura 14 a 450 grados centígrados. En la tabla número 1 se registra el código de muestra y su tiempo de tratamiento a 450 grados centígrados en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno. Me gustaría recalcar que para la muestra número 2 dice horas en tratamiento térmico, que fueron 0 horas. Esto significa que el horno empezó a aumentar su temperatura 5 grados por minuto hasta llegar a 450. Una vez que llegó a esta temperatura, inmediatamente se apagó y se dejó enfriar. Después de los tratamientos térmicos, todas las muestras obtuvieron una tonalidad mucho más oscura, como se muestra en la figura 15, sufriendo un proceso de reducción que más adelante explicaré. Y por tal razón se volvió a llevar a un tratamiento térmico en una atmósfera de aire a 550 grados centígrados durante una hora. Para la formación de los contactos eléctricos de plata, en la figura 16 se muestra la parte trasera de la muestra, que se pinta con pintura coloidal y se coloca en un horno a 120 grados centígrados durante una hora para que se seque y se suelda con un contacto de plata con un alambre de cobre. Finalmente, se va a cubrir con parafina líquida, resultando en el fotoelectrodo de la figura 17. Y para la caracterización de los fotoelectrodos, las mediciones para la voltamperometría cíclica fueron realizadas en una celda electroquímica de 3 electrodos, en donde el electrodo de referencia es de platino y la solución acuosa utilizada es de hidróxido de sodio 1 molar con un pH de 13.6. Para la técnica de microscopio de barrido con electrones, se obtuvieron microfotografías de 5000 aumentos con la incidencia de las de electrones de 30 kilovolts y una distancia de trabajo de 15 milímetros. Además, la composición elemental del material fue analizada por medio de un detector de espectroscopía de energía dispersiva de rayos X marca Bruker. A continuación voy a explicar los resultados obtenidos en esta investigación. Al inicio de este estudio, realizamos fotoelectrodos de matita siguiendo la ruta tecnológica ya desarrollada aquí en la universidad, obteniendo voltamperogramas cíclicos de la figura 18 para fotoelectrodos de matita bajo radiación de AM 1.5G, sometido a un tratamiento térmico en la atmósfera de aire a 550 grados centígrados durante una hora. Estos fotoelectrodos obtuvieron valores de fotocorrientes de alrededor de 0.439 mA sobre centímetro cuadrado a 1.23 volts versus hidrógeno reversible. Justamente estos fotoelectrodos fueron tomados como límite superior en cuanto al contenido de carbono. Y para variar este contenido de carbono, pues se utilizó los tratamientos térmicos a 450 grados centígrados en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno. En la figura 19 podemos ver las fotografías de la misma muestra después de los tratamientos térmicos consiguientes. La figura A en aire a 550 grados centígrados durante una hora y la figura B en atmósfera de nitrógeno e hidrógeno a 450 grados centígrados durante 0 horas. Para la figura A podemos ver un rojo típico de la matita, sin embargo, para la figura B podemos observar que hubo un oscurecimiento de la muestra y esto debido a que el recubrimiento sufrió un proceso de reducción convirtiéndose en otros compuestos de hierro. Cabe mencionar que dependiendo del tiempo que estuvieron sometidos al tratamiento térmico en la atmósfera reductora, su tonalidad fue cambiando. No obstante, el sustrato también sufre un proceso de reducción que visualmente se aprecia en la figura 20b. Este proceso de reducción es muy posible que hizo que los fotoelectrodos se hicieran más frágiles, pero esto dependió del tiempo que estuvieron en el horno. Esto puede ser debido al estaño que conforma la mayor parte del sustrato, además de que al sustrato, al ser un cerámico poroso, pudo ser que el hidrógeno fuera penetrando hasta el volumen de este y afectara la conexión entre granos. Y para recuperar la hematita y el dióxido de estaño, las muestras se sometieron a un tratamiento térmico en una atmósfera de aire a 550 grados centígrados durante una hora, obteniendo los fotoelectrodos con distinto contenido de carbono de la figura 21.
Estos fotoelectrodos fueron sometidos a 0, 2 y 6 horas en tratamiento térmico de la atmósfera reductora, seguidos de un tratamiento térmico a 550 grados centígrados en aire durante 1 hora. Como podemos observar, el fotoelectrodo que estuvo 6 horas en este tratamiento es mucho más oscuro en comparación al de 2 o 0 horas. Este cambio de tonalidad puede ser posible a que el carbono sube a la superficie de la muestra desde su volumen durante los tratamientos térmicos, como se muestra en el esquema de la figura 22. Pero también pudo ser debido al cambio que sufre el sustrato durante los tratamientos térmicos, en especial al estaño metálico que se forma en la atmósfera reductora. En la figura 24 podemos observar los voltamperogramas cíclicos registrados bajo la radiación AM1.5G para fotoelectrodos de matita sometidos a tratamientos térmicos en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno al 90-10 durante distintos intervalos de tiempo. Asimismo, se muestra la curva 1 que le pertenece al fotoelectrodo que no tuvo tratamientos térmicos en esta atmósfera reductora. Podemos observar que de la curva 2 a la 7 el comportamiento es bastante similar, pero dependiendo del tiempo que estuvieron sometidos en el horno, pues su desempeño fotocatalítico fue decayendo. Para ejemplificar de una mejor manera, la figura 25 se grafica la densidad de fotocorriente registrada a 1.23 volts versus hidrógeno reversible bajo la radiación AM1.5G, con diferentes intervalos de tiempo de tratamiento térmico en la atmósfera reductora. Como podemos ver, mientras más horas estuvieron en este tratamiento térmico, su fotocorriente también iba decayendo. En la figura 26 podemos ver la evaluación de los potenciales de inicio de los fotoelectrodos 1 y 2 bajo radiación AM1.5G, en donde para el fotoelectrodo número 1 podemos ver su potencial de inicio de 1.113 volts y para el fotoelectrodo número 2 de 1.075 volts. Estos potenciales de inicio fueron calculados mediante la intersección de la tangente de la pendiente máxima de la corriente con luz y con la corriente en oscuridad. Estos potenciales fueron calculados para todos los fotoelectrodos y se registraron en la tabla número 2. En esta tabla se muestran las propiedades fotoelectroquímicas de los fotoelectrodos después del tratamiento térmico en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno. Podemos observar que los potenciales de inicio varían desde 1.062 hasta 1.113 volts dependiendo del intervalo de tiempo en tratamiento térmico en esta atmósfera reductora. Antes de seguir hablando de estos potenciales, me gustaría dar otros datos importantes sobre nuestras muestras, como lo es la morfología y la caracterización estructural. En la figura 27 se muestran las microfotografías de la superficie con el recubrimiento de matitas de dos fotoelectrodos. Para la figura A, sin tratamiento térmico en la atmósfera reductora, y para la figura B, con el tratamiento térmico a 450 grados centígrados en la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno durante 2 horas. Podemos ver que a pesar de que la figura B fue el fotoelectrodo que subió el tratamiento térmico en la atmósfera reductora, pues no cambió significativamente su morfología. En la tabla 3 se registran los porcentajes atómicos relativos del carbón y hierro, además de la densidad de fotocorriente de estos fotoelectrodos con diferente tiempo en los tratamientos de la atmósfera reductora. En las columnas resaltadas de color rojo podemos observar que el porcentaje atómico relativo del carbono es mucho mayor en comparación con el porcentaje atómico relativo del carbono, y esto debido a la molécula del precursor, que contiene 6 átomos de carbono y solo un átomo de hierro. De esta misma tabla podemos observar en la columna resaltada de color azul que la variación del contenido de carbono es inferior al 5% aun cuando se sometió a los tratamientos en la atmósfera reductora para hacer una disminución en cuanto al contenido de carbono. En la tabla 4 podemos ver los porcentajes atómicos relativos del hierro y carbono, así como el potencial de inicio y la densidad de fotocorriente de estos fotoelectrodos con diferente tiempo en el tratamiento de la atmósfera de nitrógeno e hidrógeno. Podemos ver en las columnas resaltadas de color rosa que el contenido de carbono concuerda con los potenciales de inicio y que de la misma manera estos no varían significativamente. De hecho, estos dos parámetros de la literatura mencionan que están relacionados y que mientras más potencial de inicio haya, menor el contenido de carbono. Sin embargo, esto no fue observado. Esto se puede explicar si el carbono sube a la superficie del fotoelectrodo desde su volumen y se distribuye por la superficie durante los tratamientos térmicos en la atmósfera reductora, permitiendo de esta forma mantener la concentración del carbono sin grandes cambios.
Para comprobar esta aseveración anterior, se hicieron análisis de los laterales de 3 fotoelectrodos. El primero sin tratamiento térmico en esta atmósfera reductora y el fotoelectrodo 4 y 6 que sí sufrieron este tratamiento térmico durante 1 y 2 horas. Para el fotoelectrodo 1, que no sufrió este tratamiento térmico en la atmósfera de nitrógeno-hidrógeno, en la figura 29 se muestran los datos de análisis elemental, en donde podemos ver que en la capa fotoactiva, que tiene alrededor de 5 micras, las concentraciones de carbono y hierro son bastante altas. Además, que los perfiles elementales en esta zona de la capa fotoactiva son bastante similares, y también me gustaría resaltar que la señal del carbono es casi 3 veces más fuerte en la capa fotoactiva que en el volumen del fotoelectrodo, teniendo una intensidad de alrededor de 1500 unidades por el eje o Y. Para el fotoelectrodo 4 con tratamiento térmico en la atmósfera reductora durante 1 hora, podemos ver que los perfiles elementales, al menos del carbono, cambió. Esta señal ahora se observa solo cerca de su superficie, aproximadamente en 2 micrómetros. Y finalmente, para el fotoelectrodo 6, con el mismo tratamiento térmico a 450 grados centígrados en la atmósfera de nitrógeno-hidrógeno, pero durante 2 horas, podemos observar que el perfil elemental tanto del hierro como del carbono se parecen mucho al fotoelectrodo anterior, que es el fotoelectrodo 4, y que la señal, pues el carbono, está orientada hacia la superficie del fotoelectrodo. También me gustaría destacar que la señal del carbono en el volumen del sustrato está bastante disminuida en comparación a los fotoelectrodos anteriores. En la figura 32 podemos ver el mapeo de la distribución de carbono en una sección lateral de los fotoelectrodos, la figura A sin tratamiento térmico y la figura B y C con tratamiento en la atmósfera reductora durante 1 y 2 horas respectivamente. Me gustaría comenzar recalcando que en las capas fotoactivas de los 3 fotoelectrodos podemos apreciar una mayor intensidad de la señal. También que para la figura A, tanto en la capa fotoactiva como en el volumen del sustrato, se aprecia una mayor intensidad en comparación de las figuras B y C. Es posible que durante el depósito del precursor, el carbono se haya ido metiendo hasta el volumen del sustrato, generando vetas de carbono, y esto gracias a que el sustrato es un cerámico poroso. Y de esta misma forma puede ser que regresó o fue retornando hacia su superficie, como se muestra en la figura C. Lo anterior permite inferir que durante los tratamientos térmicos en esta atmósfera reductora, el contenido de carbono se mantiene constante en la superficie del fotoelectrodo. Se mantiene constante justamente en una delgada capa superficial de 2 micrómetros, pero mayor a estos 2 micrómetros, el carbono se va perdiendo. Las conclusiones a las que llegamos son que el cambio de contenido de carbono en los fotoelectrodos de matita se puede realizar por medio de los tratamientos térmicos en la atmósfera reductora a 450 grados centígrados. También que la capa fotoactiva, que tiene un grosor de 5 micras, pierde carbono en áreas más profundas que 2 micras desde su superficie. Y que la difusión del carbono ocurre en los poros interconectados, además de que para restaurar el recubrimiento de matita después de ser sometido a la atmósfera reductora, se puede utilizar un recocido en la atmósfera de aire por 1 hora a 550 grados centígrados. También que el aumento del tiempo de tratamiento térmico del fotoelectrodo a 450 grados centígrados en la atmósfera de nitrógeno-hidrógeno provoca una disminución en el valor de la fotocorriente registrada a 1.23 volts versus hidrógeno reversible bajo la radiación AM1.5G, y que los tratamientos térmicos adicionales de los fotoelectrodos obtenidos a 550 grados centígrados en aire y 450 grados centígrados en la atmósfera de nitrógeno-hidrógeno no cambian significativamente la morfología de la superficie de los fotoelectrodos con el recubrimiento de matita. Y finalmente, que el carbono residual, debido al precursor utilizado en la técnica de síntesis MOCVD, ayuda a su desempeño fotocatalítico. Los trabajos a futuro son que ahora sería interesante investigar el comportamiento de estos fotoelectrodos con un contenido de carbono más alto que el obtenido después del depósito del precursor de matita durante 25 minutos, seguidos por el tratamiento térmico en aire a 550 grados centígrados. Para esto, sería posible recubrir los sustratos cerámicos con una capa adicional de carbono o con su precursor antes de realizar el depósito de matita. Por mi parte, esto sería todo y agradezco su atención.
Aquí muestro algunas referencias que utilicé en esta presentación.